Hola a todas y todos, muy buenos días. En este jueves 15 de octubre les damos la bienvenida a nuestra tercera jornada de microcharlas y microtalleres que estamos realizando como Red Campus Sustentable. Y ya tenemos aquí presente a nuestra primera expositora. Ella se las presento, ella es Carolina León. Carolina es jefa del Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad, CIRENIS, que es un centro de la Universidad Bernardo O'Higgins. Así que ella va a estar a cargo de presentarnos la microcharla ¿Qué son las turberas y por qué son importantes? Así que muy bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias. Les preparé una presentación que les voy a compartir ahora para mostrarles un poco y llevarlos a viajar, ¿ya? A viajar al sur de Chile, porque les voy a compartir una de mis pasiones en la investigación, que son las turberas, y que partí con la tesis de doctorado trabajando en turberas. Y bueno, no me he separado de ellas. Ya llevo bastantes años trabajando en turberas, y por eso me pareció tan interesante cuando vi que incorporaron las turberas dentro de la parrilla de las temáticas que se querían abordar. Así que me emocionó muchísimo y dije, ay, yo quiero contarles un poco lo que nosotros hacemos en las turberas y nuestra experiencia. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño viaje, un viaje al sur de Chile. Pensemos que podemos encontrar turberas desde la región de la Araucanía, pero más recurrentemente las vamos a encontrar desde los lagos hacia el sur. Vamos a ver estos sitios que son un tipo de humedal. Bueno, todas las turberas son humedales, pero no todos los humedales son turberas, porque son un tipo de humedal muy particular, en donde el punto clave está que se acumula una gran cantidad de materia orgánica muerta, y que está ahí semidescompuesta. ¿Y de dónde viene esta materia orgánica? Viene de plantas, de animales y de muchas otras cosas que se van depositando. Pensemos que las turberas son como una torta de 1000 hojas, de muchos metros de profundidad, pero que día a día, año a año, van acumulando, se van muriendo distintos organismos, van quedando ahí, y esto además es un lugar en que tiene muchísima agua. Bueno, como que si pensamos en un humedal, pensamos en agua, ¿cierto? Y pensemos en una turbera, entonces son estos sitios en donde además viven plantas que son también muy particulares, muy especiales, porque soportan unas condiciones muy inhóspitas, donde viven prácticamente saturadas en agua, flotan ahí, están totalmente llenas de agua. Hay una muy baja cantidad de oxígeno, y además hay una muy escasa cantidad de nutrientes para estas mismas plantas. Entonces son ecosistemas además que van a tener condiciones ambientales, así como bien extremas. Ya les decía, mucha agua, son humedales. Vamos a tener por todos lados agua. Y cómo vamos a estar en este sustrato, en estas plantas que van a estar sumergidas, la cantidad de oxígeno disponible es bastante poca. Entonces la descomposición ahí va a ser muy reducida. Pero además, en un grupo muy, muy grande de turberas, vamos a tener que tienen un pH, que incluso lo generan los mismos organismos que viven ahí, que es muy, muy bajo. Piensen que el pH de la gran mayoría de las turberas puede ser entre 4, 5, o incluso puede llegar a 3, ¿ya? Y eso, si lo llevamos a algo más práctico, podemos pensar que es casi como el pH del jugo de naranja, ¿no? O sea, es muy, muy ácido. O sea, hay plantas que están totalmente adaptadas para vivir en esas condiciones, y viven fantásticamente. Vamos a ver fotos en que no tienen ningún inconveniente con vivir casi dentro de un jugo de naranja.
Bueno, todo en un sentido figurativo, por supuesto, no en jugo de naranja. Y otra cosa importante es que estos ecosistemas tienen una cantidad de nutrientes en su suelo, digámoslo así, que finalmente ese suelo son todas plantas muertas que están ahí semidescompuestas, y tienen muy poquitos nutrientes, ¿ya? Entonces también las plantas que viven allí están adaptadas a recibir muy, pero muy poquito alimento, ¿ya? Que finalmente estos nutrientes son lo que las plantas van a utilizar para poder desarrollarse, para formar sus tallos, sus hojas, las plantas vasculares. Pero además, o sea, le fui sumando un montón de consideraciones especiales para las turberas, ¿ya? Que hasta hace un tiempo eran prácticamente desconocidas. O sea, cualquier persona que uno le dijese turbera no le sonaba de nada, nunca jamás las había escuchado. Pero afortunadamente esto ha ido cambiando, ¿no? Pero para que un humedal sea una turbera, necesitamos que se forme, y que además es parte de su nombre, la turba, ¿ya? ¿Y qué es la turba? Es lo que les estoy mostrando aquí. Aquí tenemos un perfil dentro de los estudios que nosotros hemos hecho. Claro, sacamos, es como si sacáramos un choricillo del suelo y sacamos todas estas capitas que les decía que esto es como una torta de 1000 hojas, como que sacáramos una rebanadita de esta torta de 1000 hojas para ir analizando qué ha ido pasando y cómo va cambiando cada una de estas laminitas de la torta de 1000 hojas, que son plantas muertas que se van acumulando. Entonces aquí toda esta turba va a estar en un proceso medio transitorio de descomposición, y principalmente aquí lo que nosotros vamos a tener van a ser plantas y otros organismos y agua. Dentro de esta turba nosotros vamos a poder tener capturado el carbono que va a venir de estas plantas y de estos organismos que van a estar ahí, y esto nos va a conectar con algo que es muy relevante, que son los servicios ecosistémicos, ¿ya? Cuando partíamos la charla, decíamos, la pregunta era ¿qué son? Y por qué son importantes. Y ahora les voy a contar más cosas de por qué son importantes. Ya, ¿qué son? O sea, son ecosistemas, son humedales, donde se acumula una gran cantidad de materia orgánica que está ahí semidescompuesta. Pero dentro de las turberas se conocen muchas plantas vasculares, estas que tienen flores grandes, pero hay uno que le llaman que es un ingeniero ecosistémico, que realmente domina las turberas y incluso tiene un uso de importancia económica. Entonces, por eso también ahí se ha ido relacionando con las amenazas que tiene este tipo de ecosistemas. Y este es un musgo que se llama Sphagnum, y que tiene muchas cualidades, y dentro de ellas es que absorbe una gran cantidad de agua y la retiene, ¿ya? Y justamente eso es lo que le ha dado unas propiedades muy apetecidas por el sector agronómico, ¿ya? Cuando decíamos por qué son importantes las turberas, aparece este concepto de servicios ecosistémicos, que es totalmente antropocéntrico, que nosotros nos ponemos en el centro y decimos, a ver, ¿para qué nos sirven estos ecosistemas? Pero es muy relevante para poder entender por qué los necesitamos, ¿ya? Y cómo estos ecosistemas afectan directamente la calidad de vida de las personas. Bueno, dentro de las cosas que nos entregan este tipo de ecosistemas está el resguardo de la biodiversidad. También, como hablábamos, esta capa de torta de 1000 hojas, tenemos la acumulación de registros, y son archivos paleoambientales. También podemos, dado que están semidescompuestos, se mantienen muy bien restos arqueológicos. El sphagnum y bueno, otros materiales, también la propia turba puede considerarse para usarse como combustible, como aislantes térmicos, como fibras. El sphagnum vivo se recoge y también se utiliza mucho como en una jardinería más de elite, para hacer jardines verticales, para cultivos de orquídeas. Otra cosa que también nosotros hemos trabajado y que queremos dar mucho énfasis en cómo estos ecosistemas son un recurso educativo muy interesante, muy importante, incluso también como un recurso turístico, cómo podemos mostrar, cómo podemos hacer un uso que no sea una explotación directa, un uso extractivo dentro de estos ecosistemas.
Pero hay dos servicios que los dejé para el último y que les quiero profundizar un poco más, que es la acumulación, almacenamiento de carbono y también cómo se relacionan con el ciclo hidrológico. En el caso de los reservorios de carbono, aquí vamos a tener que este tipo de ecosistemas, como ya decía, va acumulando estas capitas. Y estas capitas están semidescompuestas, y aquí hay una gran cantidad de carbono almacenado. Entonces, ¿cuál es el gran problema? En general, las turberas no es algo endémico, solo exclusivo de Chile. Hay una gran distribución en el hemisferio norte, hay muchas turberas, sobre todo en el hemisferio norte, pero están, la gran mayoría, muy degradadas. ¿Y cuál es la singularidad de nuestras turberas y las que compartimos también con Argentina? Es que dentro de lo degradado que podrían estar en un contexto global, están mejores que en general en lo que respecta al hemisferio norte, sobre todo porque el uso más intensivo ha sido más tardío dentro, en relación a lo que ha pasado en el hemisferio norte. Entonces aquí vamos a tener grandes almacenes, mucho carbono almacenado, pero si nosotros los drenamos, sacamos el agua, lo que vamos a hacer es incorporar ese oxígeno y empezar a generar una oxidación y vamos a empezar a liberar esto que nos parecía muy sencillo de tener y retener ahí, ya no va a cumplir esa función de reservorio cuando nosotros degradamos las turberas. Y en el caso de reservorios de agua, va a ser interesante porque almacena una gran cantidad de agua, pero también la puede filtrar y la retiene, y la va entregando lentamente. En el caso particular de Chiloé, que es donde nosotros más hemos trabajado, esto tiene una relevancia muchísimo, muchísimo mayor y que se relaciona directamente con la calidad de vida de las personas, porque en Chiloé no hay abastecimiento de agua dulce a través de grandes deshielos, ¿ya? Entonces, los reservorios de agua dulce de las precipitaciones son muy importantes, por lo tanto la degradación es algo muy complejo. Ya no solo pasa por que a mí me puedan gustar o no las turberas o yo ame la naturaleza, sino cómo esto influye en que las poblaciones no tengan agua. ¿Y por qué se están viendo tan amenazadas las turberas? Ya se los había anunciado, porque el material que se extrae, que es el esfagnum, se comercializa, por ejemplo, para estos lindos jardines verticales, que incluso se pone ahí como una marca, se vende en Europa, pero nosotros principalmente por digamos así, la baja calidad del producto que se está vendiendo, no en sí porque sea así, sino por la forma en la que se vende. No llegamos a los mercados más exigentes, sino que se vende a granel para cultivos de champiñones o de otras cosas. Principalmente se vende como sustrato. Pero es complejo, porque finalmente vemos este tipo de imágenes cuando se hace extracción, ¿ya? Y esto que no es una extracción industrial, esto es una foto de una extracción cuando se hace una recolección no sustentable y es artesanal. Aquí les muestro otra foto de las heridas, de aquí es como uno ve esta foto y como que se le parte el corazón de ver estas turberas, una turbera de Chiloé, drenada, y con extracción de turba de forma industrial. Y aquí nos despedimos. La turba es un recurso no renovable, ¿no? El musgo sí, bajo ciertas condiciones sí podría volver a crecer, pero la extracción de turba no. Y justamente esto hace que uno se cuestione el uso, y sobre todo pueda plantear estrategias. Actualmente hay una ley que se está tramitando, ya pasó del Senado, pasó a la Cámara de Diputados, sobre conservación y uso sustentable, que hay que trabajarlo totalmente y que es urgente, pero también entender que estos son sistemas socioecológicos en donde hay personas que también dependen de la extracción, viven ahí. Por lo tanto, todas las estrategias que nosotros queramos implementar, es necesario que
vayamos dándole muchísimo más énfasis al trabajo territorial, a cómo nosotros podemos co-crear una solución para las comunidades, no solo decir, le ponemos un candado a las turberas, no sacan más musgo y listo, porque finalmente sabemos que esas estrategias de conservación no son sostenibles en el largo plazo, y sobre todo porque al lado de estas comunidades viven personas que también tienen una economía de subsistencia que es necesario mejorar, pero que no las podemos dejar al margen. Entonces aquí, para las estrategias, lo que pensemos en conservación y uso sustentable, tenemos que considerarlos, no llegar, creo que no llegamos ninguno, aunque podamos tener mucha experiencia, trabajar mucho tiempo en ecosistemas de este tipo, la solución no está en nosotros, sino que está en la construcción con las comunidades que hacen uso y que también van a resguardar este tipo de sistemas. Eso es lo que les tenía preparado. No sé si Ricardo me puede Ahí sí. comentar si tienen dudas. Sí, mira, yo tenía una duda. Geográficamente, ¿en qué lugares donde hay más conflictos por la extracción de turberas en Chile? En Chile. Bueno, la región de los lagos es uno de los principales puntos en donde se recolecta el musgo y se hace este proceso de comercialización. Y también es el primer lugar en el que se empezó a extraer de forma más masiva. Entonces, sobre todo los mayores pasivos ambientales están en la región de los lagos, aun cuando en Magallanes también hay explotaciones industriales de turba, ya que esas se rigen por el código minero y que también es como otro capítulo. Por tiempo no pude poner todas las cosas, pero era un poco una visión rápida, pero hay como dos tipos de conflicto, uno en Magallanes asociado a la explotación minera y el caso de los lagos, porque también ha habido explotación que no es sustentable de la capa superficial del musgo, de la planta viva, ¿ya? Y que también eso, si yo no lo hago bien, no tengo los resguardos, la planta no va a volver a crecer. Entonces eso también finalmente genera igual pasivos ambientales. No del mismo impacto si yo dreno la turbera, pero finalmente es un poco algo muy similar. Entiendo. Particularmente de Chiloé, entonces. Sí, o sea, Chiloé es un emblema, ¿ya? Pero Maullín también, o sea, hay otras provincias en la región de los lagos que también están bastante afectadas, ¿ya? No es un problema exclusivo de Chiloé. Comenzó muy fuerte en Chiloé, y bueno, sigue también siendo un problema de Chiloé, pero esto se ha ampliado. Y también se ha empleado Aysén, porque también se va agotando el recurso y qué es lo que va pasando es que las personas que trabajan en él se van moviendo a Palena, se van moviendo a Aysén y así. Y también han llegado justamente a Magallanes y se han ido moviendo por las distintas provincias. Se entiende perfecto, Carolina. Super. Carolina, muchas gracias por tu presentación. Eh, Solo una cosa, dime, un dime. dato, que tenemos una página web que se llama turberas.cl, y que sobre todo como un recurso educativo, si quieren saber más, ahí hay, bueno, juegos, algunos cómics, información, cosas sobre las turberas, así que ese era como el aviso, pasar de Va a estar turberas.cl. en pantalla ahí, turberas.cl. Exacto, Sí. exacto. Bueno, como te decía, te damos las gracias como Red Campus Sustentable por esta microcharla, que hay que adecuarla a los tiempos, pero súper interesante. Muchos habíamos oído nombrar de este tipo de ecosistema, tipo de humedal, un poco las noticias también, pero a veces falta profundizar. Así que estamos mucho más claros. Gracias al centro también, a Sirenis y a la Universidad Bernardo Higgins, y te damos las gracias. Nosotros vamos a continuar en unos minutitos con el segundo taller. Un abrazo, Carolina. Muchas gracias. Chao, Cuídate. chao. Chau, chau.